El siguiente video es fruto de una conversación con el laberinto de Anansi. Debido a la espontaneidad de la charla no estructuré mis comentarios como hubiera querido y dejé cosas fuera. Por eso, si encuentran algún error de fechas o de relación de ideas, no duden en expresarlo en la caja de comentarios. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todo nuestro público, a nuestros camaradas y amigos que nos siguen. En diferido, por supuesto, porque bueno, aquí estamos y eso es lo que importa. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a los sacrificios humanos. No se trata de enfocarse solo en los sacrificios humanos mesoamericanos, como cabría esperar, sino que vamos a hablar del fenómeno de los sacrificios humanos de un modo un poco más general en esta ocasión. Aquí cuento con mis amigos y camaradas, Daniel Rojas, y pues también Arat et Abdul, ya saben, su canal de YouTube en donde pueden ver excelentes mini documentales de temas históricos y literarios sobre todo. Y pues juntos vamos a hacer una pequeña introducción a los sacrificios humanos en el mundo. Vamos a hablar del por qué se hacían. Parece estar presente en casi todas las culturas, por lo menos en fases iniciales, y luego va en declive. Entonces no sé si quieran comenzar. Me gustaría darle la palabra en este caso a Arat. Pues háblanos, Arat, sobre los sacrificios humanos, te escuchamos. Una vida humana es lo más alto que se puede otorgar a los dioses, pero ahorita en específico lo que voy a hablar es sobre los sacrificios humanos relacionados con los dioses de la lluvia. Por ejemplo, Baal, que es el dios cananeo fenicio de la lluvia. Bueno, técnicamente Baal significa señor, ¿no? Pero se utiliza en general como el dios de la lluvia. Cuando yo sé a qué te refieres, generalmente a este dios de la lluvia en particular, su nombre era Hadad, y Baal Hadad. Es curioso lo que dices, ¿no? De que Baal en efecto significa señor, y muchas veces ocurre que conocemos o creemos que el término Baal es el nombre del dios, pero no. Lo que pasa es que muchas veces hay Baales diferentes a Baal Hadad, y eso es algo que genera cierta confusión. Pero lo que pasó con Baal es el fenómeno parecido a lo que pasó con la divinidad en el mundo judeocristiano, que en general no solemos llamar a la divinidad judeocristiana por su nombre o por sus nombres antiguos o por las formas de título hebreo. O sea, no es muy raro que alguien le diga Yahvé, Jehová o Elohim, que Elohim también es un título, pero es un título hebreo de un carácter único, sino que se le llama Dios o Señor. Y algo por el estilo pasó con Hadad, que a Hadad, por respeto, no se le decía tanto Hadad, sino que se le decía Baal, su título de reverencia, ¿no? Y se fue perdiendo el nombre original, pero sí sabemos a qué divinidad se le identificaba en particular. Y sí, como tú lo señalas, es el señor de la lluvia, bueno, es el señor de las tormentas, el señor de la lluvia por extensión. Y bueno, era una pequeña aclaración, o sea, un pequeño comentario que quería hacer, porque también he conocido un poco de esta cultura y también me parece fascinante, ¿no? La cultura del cercano oriente. Sí, bueno, de hecho termina evolucionando en algo a lo que terminan llamando Baal Hamon, y no sabemos si es por influencia del Amón egipcio. A lo que yo iba es que a Baal, o a lo que nosotros identificamos vulgarmente como Baal, se le ofrendaban niños. Curiosamente, en Mesoamérica, al dios de la fertilidad o de la lluvia, que es Tlaloc, también se le ofrendaban niños. Bueno, en otro mito, que es el de Ifigenia, en la Ilíada, Agamenón, para poder ir a sitiar Ilio, tiene que sacrificar a su hija Ifigenia porque ofendió a los dioses, en específico a Artemis. Se han encontrado unos vestigios de sacrificio de niños nobles entre los incas porque estaba habiendo una sequía. Entonces yo quisiera iniciar con este curioso paralelismo en donde se sacrifican a los dioses de la lluvia o de la agricultura infantes. Ok, bueno, es una cuestión muy curiosa, tal como lo mencionas. O sea, cómo es tan singular que el ser humano en distintas latitudes pues, haya llegado a la conclusión de que a las divinidades ligadas a la lluvia, a la fertilidad, a la agricultura, pues se le deben de dar infantes. Pero ojo con eso, porque no hay que generalizar, ya que de hecho no solamente se le daban sacrificios de infantes a los dioses de la lluvia, también se le daban a otros seres divinos. Entonces quizás a lo mejor nos estamos enfocando demasiado en ello, ¿no? en el elemento del infante. No estoy negando la conexión, me parece que existen estos paralelismos, son un hecho evidente, pero podría ser que pues, no estamos viendo que también se daban infantes en ritos sacrificiales de una naturaleza distinta. Por ejemplo, en el Templo Mayor se encontró el cuerpo de un Ixiptla, o sea, un niño que figuraba al dios Huitzilopochtli, y que obviamente no fue sacrificado en torno a una divinidad de la lluvia,
sino más bien como una especie de representación del mito donde Huitzilopochtli niño nace y derrota a la luna y a las estrellas, o sea, a Coyolxauhqui y a sus hermanos. Y pues bueno, en todo caso, sí es una coincidencia muy curiosa, pero también es que a veces el ser humano, como es un ser humano aquí en China, y en África y en cualquier lugar del mundo, pues el ser humano sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo cerebro, pues es posible que llegue a conclusiones parecidas. Por cierto, me parece que el sacrificio que hacías referencia hace un momento en el mundo andino no es inca, es chimo. Yo me refería a la chica inca, se llama la momia de Juanita, creo. Ella sí. Aunque ahora que lo pienso, los incas también hacían algo parecido, solo que el sacrificio en particular más masivo que ocurrió con niños fue un sacrificio de la cultura chimo. O sea, se encontraron muchos cadáveres de niños. De hecho, no recuerdo el número exacto, pero sé que la National Geographic tiene una publicación al respecto. Pasando más adelante, los vikingos en un principio también hacían, un tiempo también hacían sacrificios humanos en el templo para los dioses en Uppsala. Una vez al año sacrificaban esclavos o a veces gente que se proponía a sí misma. De los egipcios, lo más que he podido encontrar es que cuando moría un faraón a veces mataban a sus esclavos para que lo acompañaran al otro mundo. Eso también lo podríamos relacionar con los sacrificios humanos. De alguna forma, matar al esclavo o al criado para que siga sirviendo a su señor en el más allá es una forma de sacrificio humano. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Concuerdo con tu visión. Es más, me atrevo a decir que aunque tenga un significado diferente, lo que hacían los romanos en los circos, por ejemplo el Coliseo, pues también es un sacrificio humano, aunque es con una finalidad distinta. Y me parece que incluso en sus orígenes sí tenía un componente ritual. Por supuesto, es que toda ritualidad tiene una función práctica que con el tiempo se va perdiendo y se va transformando para adoptar nuevas funciones prácticas, pero toda ritualidad en un inicio tiene una función práctica. Deberíamos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es la función práctica ahorita estabas hablando de los combates gladiatorios? Bueno, entretienen a la masa, pan y circo dicen, entonces entretienen a la masa y por eso llegaron a ser tan importantes, pero hasta donde yo sé también había combates gladiatorios entre los mexicas y deberían de haber tenido su función práctica. O bueno, tú sabes más sobre los combates gladiatorios de los mexicas, ¿qué nos puedes decir? buena esa. Pues mira, yo creo, no solamente respecto a la cuestión de los sacrificios gladiatorios, que en general los sacrificios humanos en el mundo mesoamericano sí que cumplían una función política, porque en mi opinión eran una especie de pretexto excelente para invadir a los vecinos, someterlos a tributo y controlar las rutas comerciales. Si los dioses desean sangre, pues entonces es más fácil que ya tengas un justificante superior para invadir a tus enemigos. ¿Y qué suena mejor? Los dioses lo quieren y nuestras acciones ayudan a perpetuar el cosmos, el orden natural. O pues nos interesa robarle el tributo y quedarnos con esas tierras y hacer algunos esclavos. ¿Por qué morirías tú? ¿Por los dioses? ¿O por enriquecer más a la nobleza de tu localidad? De agradar a los dioses es una causa mucho más llamativa para ir a la guerra, pero eso que te estoy señalando es algo muy mío. No quiero generalizar, es algo que yo quiero estudiar mucho más en profundidad después. Y sí, concuerdo contigo que los sacrificios humanos muchas veces esconden un trasfondo práctico. En mi opinión, los sacrificios humanos en el mundo mesoamericano sí tienen una función ritual muy importante, pero los sacrificios más masivos y más relevantes, los que eran de cautivos de guerra, para mí que revelan la idea de tener un as bajo la manga siempre para dominar política y económicamente a los vecinos, ¿no? Es lo que hacían los mexicas. Si tenías la necesidad de sacrificios humanos para honrar a los dioses, pues también tenías con esa necesidad, con ese elemento, pues el pretexto perfecto para ir a la guerra. Y junto con ese pretexto perfecto, pues tenías la causa perfecta para que los campesinos estuvieran dispuestos a morir. Y más aún, porque esta es una de esas religiones que te recompensa por el conflicto, la religión mesoamericana. ¿En qué sentido? Si tú caes en batalla, si tú eres un guerrero y mueres combatiendo, pues te espera la eternidad. Y bien sabido es que entre los mesoamericanos había muy pocas formas de ascender a la eternidad. Ni siquiera por ser rey se ascendía a la inmortalidad, sino que las personas morían
y posiblemente ahí se acababa todo. Bueno, hacían un viaje por el Mictlán, llegaban hasta su encuentro con Mictlantecutli y su esposa Mictecacihuatl, pero después estos devoraban las almas de los muertos. Y ese proceso puede tener muchos significados, ¿no? Podemos especular incluso que era como volverte uno con el universo, pero a fin de cuentas tu memoria se desvanecía. También podríamos interpretarlo como un nihilismo en ese sentido cultural, un destino donde ya no hay nada. Aunque también existen fantasmas y seres de esa naturaleza en el mundo mesoamericano, así que hay diversas teorías, hay diversas cosas que podríamos discutir al respecto, pero creo que no es exactamente el mejor momento para ello porque estamos en los sacrificios humanos. La cosa es que si querías un destino más allá de ese, estaba la guerra y nada más. O sea, servir a los dioses, a las divinidades en el conflicto era lo que te ganaba eso. Y eso también lo vemos entre los vikingos, por ejemplo, ¿no? La idea de trascender la vida para entrar en el Valhalla, para ser parte de la batalla final al lado de las divinidades. Es algo muy curioso que estas culturas tienen este tipo de mentalidad y al mismo tiempo esa mentalidad es práctica. Pero no por esa razón quiero que se crea que todos los elementos ligados a los sacrificios humanos tenían una connotación de carácter político. No, la religión no suele tener una connotación de carácter político o ligada al pragmatismo de la conveniencia económica puramente. La religiosidad y sus formas, y eso incluye los sacrificios rituales, ocurren también por una cuestión más emocional, más interior, más la idea de servir a la grandeza con lo que tienes más sagrado, como tú lo dijiste al principio, la vida del mismo ser humano, o la vida de tus hijos, la vida de tus hijas, entregarle lo más sagrado por el bien de la comunidad, por la prosperidad del pueblo, de la sociedad a la que perteneces, o el cosmos mismo, es el orden cósmico. Eso es muy, muy mesoamericano. Entonces, en los sacrificios humanos hay los dos componentes, un componente espiritual, emocional, y un componente político, pragmático. Y en Mesoamérica, esos dos estaban muy presentes. Me atrevo a decir que era más relevante la ritualidad, pero siempre iba de la mano, quizás en menor medida, pero ahí estaba presente también pues la intención del enriquecimiento político. Y como dije, pues es más fácil que un campesino vaya a la guerra creyendo que está honrando a los dioses, creyendo que podrá trascender la inmortalidad, a decirle, no, pues vamos a ir a enriquecernos nosotros los nobles con tu sacrificio, porque necesitamos, no sé, el tributo de esta localidad y pues, nos gustaría tener el jade, ¿no? que esta localidad produce, ¿no? Siento que es eso. Pero tampoco hay que caer en la exageración. O sea, cuando hablamos de sacrificios humanos en los mexicas, siempre surge esta cuestión de que eran sacrificadores de seres humanos y mataban a tantas miles de personas, y es poco probable que eso fuera cierto. Es verdad, nadie cuestiona los sacrificios humanos, yo no los cuestiono, pero, o sea, los números de sacrificios humanos están muy exagerados. Por ejemplo, cuando Durán señala que hubo 80,000 personas muertas en reinauguración del Templo Mayor, unas ampliaciones, y supuestamente se sacrificaron 80,000 personas. Bueno, esa cifra es imposible. En su mejor momento, cuando llegaron los españoles, a duras penas Tenochtitlan quizás llegaría a los 100,000 habitantes. Digo esto porque se suele decir que Tenochtitlan tenía 200,000 habitantes, hay autores que dicen que tenían 400,000. Bueno, la verdad es que ya los estudios arqueológicos más recientes pues están llegando a una conclusión mucho menos colosal en cuanto a las dimensiones de la ciudad, que de todas formas es una ciudad muy grande. De hecho, es un poco más grande que la mayoría de las ciudades europeas de la época, pero no es un coloso insuperable, no es un coloso inigualable. Y si en su mejor momento la ciudad quizás tuvo 100,000 habitantes, aunque es más probable que tuviera entre 70 y 80,000, es imposible que en una época anterior pues esa ciudad tuviera la capacidad para contener una población de 80,000, 70,000 y aparte otros 80,000 prisioneros para sacrificarlos en un par de días. Es simplemente absurdo, no tiene sentido lógico, ni tampoco había razones lógicas para ello. O sea, los mexicas no son ni orcos de Mordor que solamente viven para matar, no son fanáticos religiosos nada más, son seres humanos. Y como los seres humanos, su universo es multidimensional. No solamente el ritual por agradar a los dioses, sino todo lo que implica. De hecho, se busca agradar a los dioses para darle una continuidad a un cosmos en el que tú estás estable. Y eso implica que los mexicas también tenían una vida familiar, también tenían amor,
también tenían momentos de esparcimiento, también tenían una vida cotidiana, y hay que recordar ese elemento. ¿Que cuántas personas sacrificaban los mexicas? La verdad es que eso sí, hoy en día lo reconozco, no lo podemos saber todavía. Pero por dar un ejemplo, ¿no? En Cholula sí se hizo un cálculo de cuántas personas fueron sacrificadas en Cholula a lo largo de 500 años. Y Cholula es una ciudad muy antigua y muy poderosa, y los arqueólogos que estuvieron estudiando allí vieron que quizás Cholula, estadísticamente hablando, sacrificaba unas 15 personas al año. Y otra cosa, en Tenochtitlan, cuando se han estudiado los huesos de las personas que habían sido sacrificadas, que estaban en el Zompantli, por ejemplo, se descubrió algo increíble, que es muy interesante. La mayoría de las personas que fueron sacrificadas, no fueron sacrificadas en un año, o sea, fueron sacrificadas y pasó un año y las mataron, no. O sea, no ocurría que las capturaban y de inmediato les daban muerte en los rituales. ¿Qué pasaba? Que esas personas se sabe que vivieron por años en Tenochtitlan. Pudieron vivir 5, 7, hasta 10 años en Tenochtitlan antes de ser seleccionadas para el ritual de sacrificio humano. Y pues eso ya rompe la idea de que los sacrificios se hacían casi al instante y que esa era la finalidad, que había una exigencia de vamos a sacrificar, no, porque no había ni siquiera el espacio para recibir esas personas que se irían estando exportando ahí por los sacrificios rituales. Es algo muy, muy, muy curioso, ¿no? O sea, pero la historia, aunque confirme los sacrificios humanos, no confirma las cifras tan abrumadoras y pues, un poquillo absurdas y tontas, francamente, que muchas personas han querido sugerir como ciertas. Y tristemente muchas veces es por una cuestión actual, política, de politiquería barata, de discusiones ideológicas que no tiene que ver con la historia. Pero por eso se perpetúa ese mito, ¿no? Se está creando una nueva leyenda negra contra el mundo mesoamericano. Yo diría que una leyenda roja, ¿no? Por la sangre. Y en los romanos sí se volvió mucho más pragmático, ¿no? Muy, 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 muy pragmático, al grado que la ritualidad pasó a segundo plano. Pero bueno, esa es mi perspectiva sobre los sacrificios humanos en el mundo mesoamericano. Una mezcla de la ritualidad con un elemento político un poco menor. No sé qué quieras decir tú, Arad, si quieres comentar respecto a lo que he señalado. Lo que has mencionado es muy correcto. De hecho, fue un estudio a base de los huesos en donde se analizaron los componentes isotópicos. Y de hecho, el emperador Izcoatl era hijo de una esclava capturada de Acamapixtli. Bueno, no sabemos cuánto tiempo tuvieran ni en qué condiciones tuvieran a estos prisioneros, si se les integraba o no a la sociedad mexica, o si por el contrario, a lo mejor, o sea, ya pensando muy mal, a lo mejor los sacrificaban después de que estos esclavos ya dejaban de ser funcionales, no lo sabemos. No, bueno, un pequeño comentario que me gustaría hacer, ¿no? Es que no parece que los maltrataran en particular, o que los sacrificaran cuando ya no eran funcionales, sino que pudiera ser, y esto lo tomo de las ideas de la doctora Elena Maceto, que como lo dijo ella misma, de hecho hay un podcast que la doctora Elena Maceto tuvo a bien hacer junto con David Nievas, y en el que yo también estuve presente, en donde se habla de estos elementos, ¿no? Y aparte pues yo soy su alumno, estuve en un curso con ella, y las ideas que la doctora Maceto comenta sobre los sacrificios, pues no es que se les tratara mal en particular o que hubiera un utilitarismo, simplemente había como una idea de una integración del cautivo. Y eso tiene que ver con la ritualidad, los elementos que vemos en la obra de Sagún, que describen cómo era la convivencia a veces del mesoamericano normal y su religiosidad, ¿no? Cómo funcionaba esta. Entonces parece que la idea es que para poder sacrificar a una persona había un cierto grado de integración, ¿no? Como volverlo parte para volverlo un sacrificio aceptable. Y entonces no se les daba un maltrato tan brutal o tan intenso como pudiéramos imaginarlo. O sea, no es como la esclavitud del siglo XIX. Digo, muchas veces el cautivo era visto como parte de, como un hijo del que lo iba a sacrificar, o del que lo había capturado, perdón. Es una relación más de familiaridad, más de intensidad. O sea, tiene elementos que no son propios de otros tipos de esclavitud, aunque sí había esclavitud de servidumbre en el mundo mesoamericano. La esclavitud de los que eran cautivos de guerra tenía una connotación espiritual muy marcada, un significado cultural muy profundo. A lo mejor se puede malentender, ¿no? Ningún tipo de esclavitud es buena, ¿no? Pero hay una distancia muy grande en cómo era la esclavitud mesoamericana y cómo era la esclavitud, por ejemplo, de los anglosajones del siglo XIX. Y de hecho, hasta sorprende decirlo, pero yo creo que
a un esclavo en Roma se le trataba mejor que como se le trataba a un esclavo africano en los Estados Unidos. Que ahí hay distintos conceptos de lo que es la persona y de lo que es el esclavo. En la antigua Roma, me estoy saliendo del tema, pero en la antigua Roma la palabra que se utilizaba era siervo. Entonces, la servidumbre, entonces, ¿qué es? Resolvemos al final la pregunta y pasamos primero a tus ejemplos, ¿va? Porque sí es cierto, es interesante recorrer claro. qué sacrificios humanos existían ahora que lo pienso. Sí. Los celtas sacrificaban a su dios Esus, a la gente colgándola de un árbol. De hecho, Esus aparece normalmente tallando su lanza. Curiosamente, su mito recuerda al de Odín. También se le sacrificaban hombres a Taranish y a Tutatis. Normalmente los sacrificios los hacían cortándole la cabeza a los prisioneros de guerra. Luego lo transformaron y lo que ya fueron haciendo fue cortar las cabezas de jarras llenas de vino, y el vino representaba la sangre. Cuando el gran Khan, Gengis Khan, murió, 100 esclavos fueron asesinados o sacrificados, enterrados con Gengis Khan, y luego cabalgaron 100 jinetes sobre la tumba de Gengis Khan, y luego esos 100 jinetes también fueron asesinados o sacrificados para que nunca nadie supiera el lugar donde se había enterrado el gran Khan. Podemos hablar de los sacrificios humanos en la India. Normalmente cuando una mujer quedaba viuda, y esto todavía hasta bien entrado el siglo XIX, se esperaba que ella se inmolara en piras de fuego. Inmolarse en unas piras de fuego voluntariamente es también una forma de sacrificio humano, solamente que tiene otra carga ritual, pero es un sacrificio humano. Y creo que estos serían más o menos los ejemplos para dar un panorama mundial sobre el sacrificio humano. El ritual del sati se llamaba a ese rito en particular. Incluso cuando llegaron los británicos y lo prohibieron, se dice que había mujeres que se arrojaban a las piras de sus esposos en contra de la voluntad de los británicos, porque deseaban conservar esa tradición y acompañar a su esposo en la otra vida, ¿no? Es algo curioso. Entre los chinos también sé que se hacían sacrificios, También se hacían sacrificios, pero ahí sí no tengo detalles. Y entre los chinos en particular era algo muy parecido a lo que ocurría con los egipcios, de que se trataba de acompañar al noble o al gobernante hacia la otra vida, ¿no? Y se inmolaban sirvientes. De hecho, alguna vez llegué a escuchar la hipótesis de que lo que ocurrió con los soldados de terracota es que pues el gobernante no podía matar a su ejército, ¿no? O sea, que le iba a dejar a su linaje para que defendiera su autoridad y defendiera el reino, ¿no? Pero por eso es que hizo un reemplazo de los que lo iban a acompañar. En vez de sacrificar a sus guerreros o así, pues, lo que hizo fue construir estos soldados de terracota que le acompañarían en la otra vida. Actualmente, lo que se cuenta la leyenda urbana, que cuando quieren que una construcción sea permanente, matan a alguien y lo entierran allí. Perdón por la risa, pero eso es un mito urbano muy extendido en México también, todavía. Y hasta que hay quienes lo toman como un meme, como una broma. Eso de que aquí en México, para que un edificio pegue y no se caiga, hay que sacrificar a una persona. Ahora, hablando, no sé, Cristian, tú sabes más de eso, si haya algún dios de la construcción entre los mexicas que exigía un sacrificio humano justo para que la construcción pegara, y podría ser ese mito una reminiscencia del mundo prehispánico, pero ahí sí nos puedes explicar tú. Pues sí, había ocasiones en las que se hacían sacrificios en torno a edificación, a una reedificación, como lo mismo que menciona Durán, que aunque menciona Durán eso de forma exagerada, sí ocurría, pero no era un dios en particular. Por ejemplo, si se necesitaba hacer una ampliación al templo de Quetzalcóatl, se podían sacrificar seres humanos allí. Y de hecho, sacrificar seres humanos ocurría no solamente para agradar solo a los dioses, sino también para pedirle favores, ¿no? Como prosperidad y demás. Y entonces, si se quería que un edificio de carácter funcional pues funcionara o se mantuviera estable, lo lógico sería entregarle a las divinidades seres humanos. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar de otro rito que los cananeos, y eso me llama mucho la atención. Parte de su ritualidad estaba en sacrificar niños quemándolos, lo que llaman el sacrificio Moloch, que Moloch no aparece como un dios, sino que muchas veces se dice que Moloch era el nombre del ritual en el que se le sacrificaba. Y el sacrificio más común era pasar a los niños por el fuego de Baal. Posiblemente el ritual se llamaba Moloch. Y de eso sí se han encontrado pruebas abundantes. Se han encontrado los cementerios donde se quemaban se daba muerte a los niños, se les quemaba, y se han encontrado los huesos carbonizados casi de los niños, junto con huesos de otros animales sacrificados. Entonces esa cultura también es un hecho evidente que tenía esos rituales. No es algo que se pueda dudar hoy en día. Bueno, ahorita que estás hablando de los cananeos, los propios hebreos hablan de sacrificios humanos en la Biblia.
el padre tiene que sacrificar al hijo para agradar a Yahvé, y hasta que baja el arcángel para detenerlo. No, solamente te quería poner a prueba. Quizá ahí lo que estamos viendo es un cambio mental, en donde lo que están diciendo los hebreos es: ya no hay que sacrificar gente. Además de eso, si lo reflexionamos, Dios, Yahvé, Jehová, como le querramos llamar, sacrifica a su propio hijo, que es Jesús Cristo, y con ese sacrificio terminan los sacrificios. Es decir, Dios se ha sacrificado a sí mismo para que los humanos no vuelvan a sacrificar. Y por eso se acaban los sacrificios en la liturgia cristiana. De hecho, en la liturgia cristiana no hay sacrificios, porque ya Cristo se sacrificó a sí mismo. Y eso se simboliza en el comeremos el vino y el pan, que es la Eucaristía católica. Un temazo, ¿verdad? Ese. Pero sí, mira, sin querer hacer polémica con nuestro público creyente, me llama la atención lo ingenioso que fueron los hebreos para librarse de los sacrificios. Porque la idea del sacrificio siguió existiendo en la Biblia, incluso ya sin sacrificios humanos. ¿En qué sentido? Hay un pasaje bíblico que menciona y dice que el primogénito siempre es de Dios y tienes que entregárselo a Dios. Y entonces, ¿en qué sentido se lo entregas a Dios? ¿No? Pues lo consagras a Dios. Por eso es que se les pedía a los que eran ricos o los que tenían suficientes recursos, que una vez que tenían un primogénito, pues pagaran el precio del primogénito con un animal. Creo que era una oveja o un carnero, algo por el estilo, más probablemente una oveja. Y si eras pobre y no podías de plano pagar el precio del sacrificio, pues lo podías pagar utilizando 2 tórtolas o unas palomitas, ¿no? Unos palomos. Y eso también aparece en la Biblia hasta la época de Jesús. O sea, es un ritual que reemplazó los sacrificios humanos, porque en la Biblia se menciona que José y María fueron al templo a hacer el pago por el sacrificio de Jesús, o sea, por la idea de la primogenitura. ¿Y por qué creo también yo que es un reemplazo de los sacrificios humanos? Porque entre los cananeos existía la creencia, y esto lo explican muy bien los romanos, existía la creencia, los cananeos decían: no, pues nuestro hijo primogénito es lo más importante, entonces lo más importante se lo vamos a dar a los dioses. Y entonces a su primer hijo lo tenían que sacrificar pasándolo por el fuego de Baal. Pero a los cananeos se les ocurrió una idea: para no tener que hacer eso, compraban niños esclavos y les otorgaban la primogenitura, porque eso sí se podía hacer. Se podía otorgar la primogenitura. En la misma Biblia hay un ejemplo de compra de primogenitura. Cuando Jacob, me parece que sí es Jacob, el que le compra la primogenitura, o el derecho de ser el hijo primogénito, a su hermano Esaú. Y lo hace aprovechándose que Esaú estaba muy, muy hambriento, muy cansado, que por eso después Jacob le tuvo miedo a Esaú, que Esaú lo fuera a matar, y al final se reconcilian, por cierto, ¿no? Es toda una historia interesante detrás, de carácter más bien mítico, pero interesante. Pero refleja esto que estoy señalando, ¿no? La idea de la primogenitura. Entonces, estos cananeos lo que hacían era hacer trampa. Compraban un niño, le entregaban la primogenitura al niño esclavo adoptado, y cuando el niño ya tenía la edad, lo mataban. Lo quemaban, o lo mataban y lo quemaban el cadáver para los dioses. Y lo que pasó con los romanos, cuando lo describen, es cuando los romanos van y destruyen Cartago. Los cananeos decían: no, nos están castigando los dioses porque hemos querido engañarlos. Y muchos nobles cananeos se pusieron a quemar a sus hijos en la gran muralla, en las murallas que defendían Cartago, porque pensaban que quizás así los dioses los ayudarían. Y achacaban la victoria romana al hecho de que ellos no habían obrado bien. Habían obrado haciendo de forma tramposa con los dioses, entregándole esclavos en vez de sus verdaderos primogénitos. Y eso lo describen los romanos, ¿no? La quema de los niños primogénitos en las murallas. Que dato curioso, ¿no? Si quieren ver algo que se parece a esa idea, pues, aunque sea de ficción, en el Juego de Tronos, cuando Stannis Baratheon quema a su hija Shireen, es algo que me lo recuerda mucho. Chicos, ya tenemos que ir acabando. Yo digo que pasemos de plano a tratar de responder las preguntas más o menos iniciales, y de allí cerramos pues este pequeño ciclo. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Ok. ¿Por qué creen ustedes, chicos, que se daban los sacrificios humanos? ¿Por qué razón en todas las culturas, bueno, en todas, pero en algún momento, en su fase primitiva, y también en la prehistoria, ¿por qué creen que ocurrían? Así nomás. Dani, te paso la palabra primero a ti, y después de aquí, Arad, y al final pues yo contesto. Bueno, yo creo que se puede decir que los sacrificios humanos se hacían como adoración, pero yo creo que también se utilizaban como en el carácter bélico, en el sentido de que podían ser acciones de intimidación hacia algún otro pueblo vecino. Es como una forma de decir: no te metas con nosotros, porque estas son las consecuencias. O incluso a pueblos que
hayan sido conquistados se intenten rebelar o se intenten evitar algún tipo de pago de impuesto. Creo que sería mi comentario o mi forma de responder este cuestionamiento. Muchas gracias, Dani. Es un comentario interesante que saca a la luz pues varios aspectos que creo que no tocamos tan pormenorizadamente, pero que le da una buena síntesis y un matiz que creo que nos faltaba, ¿no? Pues bueno, Arad, ¿tú qué crees sobre el origen de los sacrificios humanos? Como comentó nuestro compañero, también pienso que es una forma de intimidación, es decir, no va a quedar ninguno vivo a menos que os rindáis. Gengis Khan solía hacer, bueno, los mongoles solían hacer pirámides de cráneos al más mero estilo Tzompantli, lo que ya dije que es la forma máxima, la máxima expresión de sacrificio y de amor hacia los dioses. Concuerdo con la visión de ambos. Los sacrificios humanos creo que son un intento, al menos en sus orígenes más primitivos, de intentar agradar a las divinidades, porque se da por hecho que existen, o intentar de algún modo pedirles algo. Es un intento de los seres humanos de dialogar, de negociar con las fuerzas que están más allá de ellos mismos, con las fuerzas sobrenaturales que los seres humanos antiguos pues pensaban que regían el mundo y que tiene ese tipo de elementos. Y también no estamos hablando mucho de sacrificios humanos en el sentido pragmático, ¿no? Como lo que hacían los romanos, que era por divertir a la plebe, porque de hecho muchas veces ni siquiera se considera como un sacrificio humano. Pero bueno, pues aquí los dejamos, ¿no? Con estas reflexiones, con estos datos interesantes, en este pequeño especial que hemos hecho para el canal de mi amigo Arad, entre la Asociación México Hispano y por supuesto mi página personal, El Laberinto de Anansi y Clio. Les agradecemos a todo nuestro público. Tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches.